Aleluya. Bendiciones y bienvenidos una vez más a este canal. En esta ocasión vamos a tratar un versículo que se encuentra en Romanos capítulo 6, versículo 18, y dice así la palabra de Dios: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Este versículo comienza diciendo que Jesús nos ha liberado del pecado. El hecho de que Jesús haya tenido que liberarnos del pecado es sencillamente porque estábamos esclavizados. Es porque estábamos sometidos y subyugados al pecado y al reino de las tinieblas. Es por eso que Jesús nos liberó y necesitábamos que nos liberara. La Biblia nos enseña en repetidas ocasiones que el hombre, después de pecar, se convirtió en un esclavo del pecado, sometido a la autoridad del diablo y subyugado por la potestad de la muerte que ejercía sobre él. Es por eso que Jesús vino a romper todas las cadenas que nos ataban al reino de las tinieblas, ya que era imposible liberarnos por nosotros mismos. Jesús, por medio de su muerte y de su resurrección, por medio de su sacrificio vicario y de su obra redentora, dice la Biblia, que nos ofrece la libertad. Nosotros no podíamos hacer nada, no podíamos hacer absolutamente nada por nosotros mismos, nuestro destino ya estaba escrito. Pero Dios, por su gran amor con que nos amó, se hizo hombre para llevar a cabo su plan de salvación establecido desde antes de la fundación del mundo. Dice la Biblia en Filipenses 2 que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en esta condición de hombre, dice la Biblia, que se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dice la Biblia que Dios no escatimó ni siquiera a su propio Hijo para salvarnos. No había otra forma, no había otra manera, pero Dios estaba dispuesto a librarnos de la esclavitud del pecado, costara lo que costara. Jesús vino a sufrir en nuestro lugar, para sufrir todo lo que nuestro pecado merecía. Sufrió el escarnio, las burlas, el oprobio, las humillaciones, los golpes, los azotes, los latigazos, los clavos, la cruz, el desamparo y la ira del Padre y nuestra muerte, para que tú y yo, que no merecíamos nada en absoluto, podamos ser liberados del señorío del pecado y de la muerte. Jesús no se despojó de su gloria para sufrir solamente una parte del castigo que merecía nuestro pecado. Cristo no se humilló hasta lo sumo para pagar solamente una parte de la deuda que nosotros teníamos. Dios no se hizo carne para soportar solo una parte del sufrimiento que merecía el pecado, sino que Jesús se hizo pecado para pagar por completo todo el castigo, toda la deuda, todo el sufrimiento que merecía nuestro pecado, y así declararnos completamente libres de toda culpa. Y es por eso que Cristo dijo: si el Hijo de Dios os libertare, entonces seréis verdaderamente libres. Y ahora que Dios nos ha hecho libres, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que hemos leído al principio, lo que Pablo nos ha dicho en Romanos 6:18. Y libertados del pecado, ¿qué pasa después? Vinisteis a ser siervos de la justicia. La palabra que se utiliza en este versículo para siervo es la palabra griega doulo, una derivación de la palabra doulos, que es la palabra por excelencia para referirse a los esclavos. La diferencia entre la palabra doulos y la palabra doulo, terminado en dos os, es que en el griego, cuando las palabras acaban en o, tienen el sentido de ser la máxima expresión de aquello que se menciona. Es decir, que no nos hemos convertido meramente en simples esclavos del Señor, sino que toda nuestra vida está sujeta por completo a continua servidumbre en todas las áreas de nuestra existencia. No somos dueños de nosotros mismos. No somos dueños ni de lo que comemos. No somos dueños
de nada de lo que tenemos, ni de nuestro tiempo, ni de nuestra comodidad. Es decir, que toda nuestra vida se ha reducido a servidumbre y que todo nuestro ser debe vivir continuamente al servicio de Dios y tiene que estar a su disposición absoluta, dispuesto a su voluntad, la voluntad de Dios, no a la nuestra. Y es que cuando la Biblia habla en términos de libertad, como cuando dice, si el Hijo de Dios os libertare, entonces seréis verdaderamente libres. Cuando habla de libertad, la Biblia nunca, o la mayoría de las veces, nunca lo hace en el sentido absoluto de la palabra, ya que ningún ser humano puede ser completamente libre, ni siquiera cuando hemos recibido la salvación, ni aun así somos libres. El ser humano siempre ha estado condicionado por el pecado. Desde que el ser humano cayó, su condición pecaminosa le impide ser libre para vivir como quiere o decidir lo que quiera. Solamente hubo un momento en la historia de la humanidad en la que el hombre fue completamente libre, y fue en el tiempo que vivió Adán antes de incurrir en pecado. Después de eso, el ser humano se convirtió en un esclavo de sus concupiscencias, de sus impulsos carnales, de sus deseos pecaminosos y de un corazón dirigido y corrompido por el pecado, una condición que todavía persiste en nosotros aun después de haber nacido de nuevo. La libertad de la que se habla en la Biblia no es una libertad absoluta, sino de una libertad de señorío o de autoridad. Cuando en la Biblia se habla de libertad, se habla en términos de dejar de ser siervo de un amo para servir a otro. Es decir, que somos libres del reino de las tinieblas para convertirnos en siervos del Dios de las luces. Nos libramos del señorío de Satanás para someternos al señorío de Cristo. Porque o somos libres del Señor para ser esclavos del pecado, o somos libres del pecado para ser siervos del Señor. Pero nunca tendremos libertad. Entonces, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice que Cristo nos ha hecho libres? Dice la Biblia que Cristo nos ha hecho libres, pero debemos preguntarnos, ¿libres de qué y para qué? Cristo nos ha hecho libres, no del pecado, en el sentido de que el que se ha convertido no peca nunca jamás, ya que seguimos pecando. Cristo no nos ha hecho libres del pecado, sino libres de la autoridad que el reino de las tinieblas tenía sobre nosotros. Jesús nos ha hecho libres completamente, no de nuestra condición, sino de las consecuencias que acarrean nuestro pecado. Por eso, a pesar de que hemos creído en Jesucristo, todavía seguimos pecando, todavía seguimos luchando contra los impulsos de nuestra carne y muchas veces fallamos. Pero a pesar de ello, estamos seguros de que aunque fallemos, somos salvos. Y Jesús nos ha librado de las consecuencias del pecado, que es la muerte. Porque la paga del pecado es muerte, ya que Jesús la sufrió por nosotros. Nos ha hecho libres de las consecuencias del pecado. Nos ha hecho libres del señorío que ejercía sobre nosotros el diablo debido a nuestro pecado. Pero no nos ha hecho libres del pecado, al menos todavía, mientras nos encontremos en este cuerpo de carne, que esto también cambiará en un futuro. De tal manera que, aunque pequemos, ya no sufrimos las consecuencias de nuestro pecado y la muerte ya no se enseñorea de nosotros. De esto es de lo que nos ha hecho libres Jesús. Pero nuestra libertad no se basa en tener una licencia para pecar deliberadamente sabiendo que Dios nos ha hecho libres del castigo que merece nuestro pecado, como si ahora tuviéramos libertad para pecar, sino que nos ha hecho libres para algo. Como hemos dicho antes, Dios nos ha hecho libres no para vivir a nuestra manera, sin miedo a las consecuencias, sino para servirle. Nos ha hecho libres para servirle, algo que antes era imposible para nosotros debido a nuestra condición. Por eso nos dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 16, andad como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Porque ahora tenemos libertad para poder vivir sirviendo a Dios.
algo que antes no podíamos hacer ni aunque quisiéramos porque el pecado no nos lo permitía. Ahora somos esclavos de Cristo. Por eso he titulado el mensaje así: libres para servir. Porque debemos tener algo en cuenta, tenemos que tener algo claro. Y es que Dios no solamente nos salva para que nosotros nos podamos beneficiar de la vida eterna, y que podamos ser sus hijos, sino que además nos exige que desarrollemos nuestra salvación. Cuando Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2, verso 12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, no quiere decir, como se ha dicho muchas veces, que cuidemos de nuestra salvación. No vaya a ser que la perdamos, como si la preservación de nuestra salvación dependiera únicamente de nuestras propias fuerzas. Lo que Pablo nos está diciendo en este versículo con ocupaos de vuestra salvación, literalmente significa desarrollad vuestra salvación. Lo que nos está diciendo es creced, progresad, madurad como cristianos en el camino de la salvación. No os quedéis estancados. En este versículo Pablo se está refiriendo a la santificación progresiva, a la santificación que todos tenemos que procurar buscar. Nos está diciendo que busquemos y procuremos con todas nuestras fuerzas ir despojándonos de nuestro viejo hombre viciado al pecado en pos de parecernos cada vez más a Jesús. Eso es lo que nos está diciendo Pablo cuando nos dice ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque debemos tener en cuenta que ser salvos no es el fin, sino el comienzo. Cuando nos rendimos a Cristo y llegamos a ser hijos de Dios, no tenemos que ver la salvación como la meta, sino como el punto de partida en el desarrollo de nuestra nueva vida. Un desarrollo que Dios nos exige que tengamos, y para empezar a crecer como hijos de Dios, una de las cosas que más hay que tener en cuenta es que, como dice la Biblia, hemos dejado de ser nuestros y de vivir conforme a nuestros designios para vivir como esclavos de Cristo. Y un esclavo no tiene derecho ni de su propia vida, como he dicho antes. No manda ni en lo que come. Su voluntad está sometida a la voluntad de su Señor. Y es así como tenemos que vivir. Después de lo que ha hecho Dios por nosotros, el apóstol Pablo nos dice que hemos sido comprados a precio de sangre, y es por eso que también nos dice en Romanos 8:12 que somos deudores de Dios. Y también nos dice en 1 Corintios 6:19 que no somos nuestros. Literalmente dice estas palabras: no somos nuestros. Y esto es algo que tiene que confrontarnos seriamente. Porque el hecho de saber que no somos nuestros debería hacernos pensar en todas aquellas ocasiones en las que, sin tener derecho, hemos sobrado de una forma que nuestro Señor no quería. Hemos hecho cosas que a Dios no le agradaban sin tener derecho a hacerlo, porque somos de Él. Pablo aquí nos está diciendo que no somos dueños de nosotros mismos, que no nos pertenecemos, que no tenemos libertad ni derecho ni autoridad sobre nosotros mismos para hacer lo que nos plazca, porque no somos nuestros. Comprender esto, comprender esta realidad, es vivir entendiendo que no puedo hacer lo que me apetezca porque ya no sirvo a mis deseos carnales. Ahora le pertenezco a Jesús y me debo a su voluntad. Por eso debo vivir como Él me manda y no como yo quiera. Ya no somos nosotros los que tenemos que decidir cómo tenemos que ser, o cómo tenemos que vivir, o cómo tenemos que comportarnos, o cómo tenemos que reaccionar, porque no somos nosotros quienes tenemos derecho a decidir esas cosas, sino que ahora quien nos tiene que decir cómo ser, cómo vivir y cómo comportarnos es el Señor a quien servimos, y nosotros nos tenemos que someter a Él. Nuestros miembros también tienen que estar sometidos completamente a su voluntad y sujetos a servidumbre. Como dice su palabra en Romanos 6, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentad vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.
Esto quiere decir que los miembros de nuestro cuerpo, tales como nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestras manos, nuestros pies, ya no nos pertenecen y por lo tanto no podemos hacer con ellos lo que nos apetezca. Mi lengua ya no es mía, por lo tanto ya no puedo utilizarla como yo quiera, sino como agrada a mi Señor. Por poner un ejemplo, ya no tengo derecho a criticar, ni a maldecir, ni a utilizar un lenguaje malsonante u obsceno, porque no es así como Dios quiere que hable, no es así como Dios quiere que utilice mi boca. Por eso tengo que esforzarme por domar mi lengua y someterla para que sirva a los propósitos del Señor y no a los propósitos de mi carne. Mis ojos ya no me pertenecen y por eso no debo codiciar con ellos aquello que no debo. Dijo Cristo: la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Estoy 100% seguro de que si escogiésemos con más cuidado dónde poner nuestra mirada, muchos de nuestros problemas desaparecerían. Porque es por los ojos por donde entra la tentación. Debo apartar la mirada de aquello que no agrada a mi Señor y ponerla en Jesús para vivir contemplando su gloria, ya que mis ojos le pertenecen a Él. Por eso dice la Biblia: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mis manos tampoco son mías y por lo tanto me tengo que cuidar de tomar algo indebidamente o de apropiarme de algo que no me pertenezca. Más bien, mis manos deben obrar para el bien de los demás y para suplir las necesidades de quien lo necesite. Mis manos deben trabajar para Dios y no en su contra. Mis pies tampoco me pertenecen y por eso debo evitar andar por caminos que no sean los que el Señor me ha marcado. Dios no quiere que me guíe por donde mis sentidos naturales, contaminados por el pecado, me lleven. Él quiere que mis pies sigan sus pisadas para ir avanzando hacia la gloriosa meta que me espera. Todos mis miembros deben estar a su disposición continuamente para servirle conforme a su voluntad. Como dijo Pablo, presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque este es nuestro culto racional. Sabiendo todo esto, la manera en la que nos tenemos que entregar al Señor, yo reparaba en esta pregunta, sabiendo la mala estima en la que desde hace muchos siglos se tiene a los esclavos. ¿Sería una humillación ser un esclavo o un siervo de Cristo? Y me paraba a pensar de que esta es la única esclavitud que, en vez de degradar a una persona, la dignifica. Es la única esclavitud que, en vez de hacernos mal, busca nuestro bien. Que en vez de oprimirnos, nos libera. Que aunque nos puede costar, y a veces hasta doler, es provechosa para nosotros. El cumplir con la voluntad de Dios solo trae beneficios para nuestra vida. Por lo que esta es una servidumbre que, en vez de humillarnos, nos ensalza, que en vez de avergonzarnos, nos engrandece, porque nuestro Dios, a quien servimos, quiere lo mejor para nosotros, aunque seamos sus esclavos. Y por eso nos lo ha demostrado dando a su Hijo en la cruz del Calvario por todos nosotros. Ningún amo haría esto por su esclavo. Y es por eso que, aunque somos sus siervos, Jesús, nuestro Rey, por pura gracia, aunque no lo merezcamos, nos salva y nos eleva a una posición mucho más privilegiada, diciéndonos en Juan 15:14: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Ahora os llamo amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Jesús ya no nos llama esclavos, aunque lo somos, sino amigos,
Esto fue algo increíble de escuchar para sus propios discípulos. Fue increíble para Pedro, para Juan, para Jacobo, escuchar esto de las palabras del mismo Hijo de Dios, ya que el simple hecho de ser esclavo del Señor ya era un honor sublime para ellos. En la antigüedad, ser un siervo de Dios no era un título vergonzoso, nunca lo fue. Ser un esclavo de Dios nunca fue un título vergonzoso, sino el mayor de los honores que alguien podía tener. Podemos ver a lo largo de la Biblia cómo los hombres más grandes hacían gala de este privilegio, de ser siervos de Dios. En Deuteronomio 34, 5, cuando Moisés muere, le presentan no como el caudillo de Israel, o como el gran legislador que fue, o como el hombre más manso de la tierra, sino con un título aún más elevado, diciéndonos: y allí murió Moisés, siervo de Jehová. Lo mismo ocurrió con Josué, de quien se nos dice en el 24-29: después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. No nos lo presentan como el gran conquistador de la tierra prometida, ni como el gran guerrero de Dios que fue, sino sencillamente como el siervo de Jehová. Un honor que sobrepasa a los anteriores, porque no se puede alcanzar grandes cosas para Dios si primero no se es realmente un siervo de Él. Y se es consciente de que todo lo que se consigue no es para el beneficio de uno mismo, sino para la gloria de su Rey, de su Señor, porque después Dios decidirá compartir esa gloria con sus siervos, pero sus siervos no han buscado esa gloria para sí mismos, sino para su Rey, para su Señor, porque viven para Él, porque saben cuál es su posición y saben cuál es la posición de Dios. Y luego Dios, en su gracia, decide compartir esa gloria con sus siervos. Así también de David nos dice Dios en el Salmo 89:20: hallé a David mi siervo y lo ungí con mi santa unción. Hallé a David mi siervo y lo ungí con mi santa unción. No le menciona como el rey de Israel, sino como su siervo. Y debido a que David realmente vivía queriendo servir a Dios, Dios lo unge. Porque el servir a Dios solo trae beneficios extraordinarios, y Dios no va a ungir a nadie para hacer grandes cosas si primeramente no está dispuesto a servirle. Pablo también se sentía orgulloso de ser un esclavo de Cristo, y por eso nada más empezar en la mayoría de sus cartas se presenta así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Asimismo, Santiago también en su carta, nada más comenzar en el primer versículo del capítulo 1, se presenta de la misma manera: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Los más grandes del pasado tenían en gran estima al ser esclavos de Cristo. Y qué privilegio sería para nosotros alcanzar la posición de estos grandísimos hombres como lo fueron Moisés, Josué, David, Pablo o Santiago. Pero Jesús nos sorprende una vez más diciéndonos: tengo algo mejor todavía para vosotros. Ya no vais a ser más mis esclavos, sino mis amigos. Cristo, desde que vino al mundo, nos ofrece una confianza con Dios que ni los mayores hombres del pasado se atrevieron a soñar. Que siendo sus siervos, el Señor nos trate como amigos. Por eso, aunque somos sus esclavos, Jesús quiere compartir su gloria con nosotros y nos da el gran privilegio de ser sus representantes en el mundo, de que podamos darle publicidad a pesar de nuestros fallos y de lo poco que nos parecemos a Él, de que el mundo pueda verle a Él a través de nosotros a pesar de nuestras imperfecciones y la diferencia que nos separa con respecto a su perfección. Aún así, Jesús ha querido darnos el privilegio de mostrar los frutos del Evangelio en nuestra vida para que el mundo lo vea.
unos frutos que resisten la prueba del tiempo. Jesús quiere que le sirvamos, no por el simple hecho de que Jesús tenga personas a su disposición, ya que Dios no necesita esto, sino para que por medio de este servicio que nosotros le hagamos, el mundo pueda ver la gran bendición que supone ser un siervo de Cristo y que las demás personas se vean seducidas y atraídas para rendirse a Él y que quieran también ser sus siervos. Como dijo Cristo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. La manera de extender el cristianismo es sencillamente siendo cristianos. La manera de atraer a otros a la fe cristiana es mostrarles el fruto de la vida cristiana. Jesús nos envía no a hacer cristianos a base de debatir o de discutir con ellos, mucho menos a base de meterles miedo, sino atrayéndoles con nuestro ejemplo, viviendo de tal manera que el fruto que tenemos por ser siervos de Él sea tan maravilloso que otros lo quieran también para sí mismos. Porque mientras los métodos que utilizan las naciones del mundo para extender sus territorios se basan en el sometimiento por medio de la fuerza y la opresión, el método de Dios consiste en conquistar el mundo por medio de la seducción, porque la gloria de Dios no es la gloria de un poder que aniquila todo lo que se opone a Él, sino la gloria de un amor que ama, que perdona y que redime a las personas a costa del sufrimiento que pueda costarle. En este reino, en el reino de Dios, no son los siervos los que dan la vida por su rey, sino que es el rey el que da la vida por sus siervos. Porque Dios quiere que se unan a Él no por la fuerza, sino por amor. No por sometimiento, sino por convencimiento. Este es el único método válido y eficaz que Dios quiere que utilicemos para conquistar a las personas de este mundo. No a la fuerza ni por medio del miedo, ni tampoco por medio de amenazas, sino porque han conocido a Dios y se han rendido porque su amor les ha cautivado. El conquistador francés Napoleón Bonaparte, en un momento de su vida, hace una profunda reflexión acerca de Jesús de Nazaret y dice: todo lo referente a Cristo me fascina. Su espíritu me abruma y su voluntad me confunde. No existe término de comparación entre él y cualquier otro personaje de la historia. Ciertamente Alejandro Magno, Julio César y yo hemos fundado imperios, pero ¿sobre qué base? Sobre la base de la fuerza. Sin embargo, Jesucristo fundó su imperio sobre la base del amor. Y estoy seguro de que aún en esta misma hora millones de personas darían su vida por él. Yo he inspirado a multitudes a morir por mí, pero siempre ha sido necesaria mi presencia. Ahora que estoy solo y encadenado, nadie pelearía ni ganaría batallas por mí. En cambio, sé que muchas personas estarían dispuestas a morir por él. ¿Qué abismo tan grande existe entre mi profunda miseria y Cristo, quien es proclamado, amado, adorado y cuyo reino eterno se extiende sin descanso por toda la tierra? Solamente Cristo ha llegado a tener éxito a través de las barreras del tiempo y del espacio. El tiempo no ha podido agotar su fuerza, ni el espacio ha podido poner límite a su alcance. Por eso tengo que decir que Jesús de Nazaret no puede ser meramente un hombre. Yo digo que Jesucristo es Dios. Estas palabras fueron de Napoleón Bonaparte. Ni el tiempo ni el espacio pueden parar la extensión del Evangelio y que cada vez más personas se unan a él. Y así debe seguir siendo, porque por medio de nuestra participación, manifestando la voluntad de Dios en la tierra, viviendo para servirle por medio de nuestra conducta, es como podemos conseguir que las personas se acerquen al reino de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que seamos, fieles representantes de su voluntad, para que los demás puedan ver a Dios a través de nosotros. Porque si hemos sido libres, no solamente ha sido para ser salvos de la muerte, sino también para vivir sirviéndole. Y es que nunca hemos sido tan libres que cuando nos hemos convertido en sus esclavos. Para terminar,
voy a citar un versículo que resume muy bien todo lo que hemos tratado hasta ahora. Y dice la Biblia en Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Que Dios nos ayude a ser fieles siervos de Él. Que Dios os bendiga mucho en el nombre de Jesús.